En el corazón de Buenos Aires colonial, una mujer se niega a inclinar la cabeza ante el desprecio y la injusticia. Doña Lorenza de Alvarado, abandonada por un esposo que partió sin volver, enfrenta sola a un mundo que ansía verla derrotada. En las salas del Cabildo, entre voces que cuestionan su derecho y miradas que la hieren, ella se levanta con una fuerza inesperada. Pero lo que nadie imagina es que el destino le pondrá en el camino a un hombre marcado por la traición y el exilio, alguien que, como ella, carga cicatrices invisibles. Cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas hoy? Y dime, ¿qué es lo que más te emociona en un romance de época? ¿El amor imposible, la lucha por la dignidad o los secretos que cambian para siempre una vida? Buenos Aires, año de 1805. La ciudad aún conservaba el sabor rudo de la colonia, con sus calles empedradas y los patios interiores donde resonaban los ecos del poder criollo. A las afueras, en una antigua estancia rodeada de álamos y campo abierto, vivía doña Lorenza de Alvarado, una mujer de mirada firme y pasado silenciado. 5 años habían transcurrido desde que su esposo partiera rumbo a Cádiz, dejando tras de sí promesas vacías, silencio en los corredores y un apellido que pesaba más que la ausencia. Desde entonces, Lorenza sostenía la hacienda con una dignidad que desafiaba el escándalo. No había fiesta a la que asistiera, ni misa a la que la nobleza porteña no la mirase con condescendencia. Viuda sin luto, esposa sin marido, dama sin escudo. Pero ella jamás se encorvó. Aquella mañana, la brisa del río llegaba cargada de humedad, y en el salón principal de su estancia, Lorenza ordenaba con voz serena el traslado de unas mulas a un potrero vecino. Llevaba un vestido oscuro de algodón grueso, de talla imperio, ajustado bajo el pecho, y mangas largas que ocultaban los rastros del trabajo. Una mantilla negra enmarcaba su rostro pálido y altivo. Su cabello, recogido en un moño bajo con peinetas de carey, despedía un leve aroma a agua de azahar. En sus ojos, oscuros y sobrios, ardía una decisión que el tiempo no había sabido desgastar. «Don Julián estará hoy en el Cabildo», dijo uno de los mayordomos. «He oído que ha solicitado audiencia para discutir los derechos sobre estas tierras». Lorenza no respondió al instante. Dejó su copa de plata sobre el aparador de madera de cedro y alzó la vista hacia la ventana. Afuera, los peones trabajaban entre el polvo y el sol, y la estancia parecía un organismo vivo que resistía como ella, sin estridencias, pero sin rendirse. «Entonces yo también asistiré», dijo con calma. «Estas tierras son mías por derecho y por herencia. Que me miren como quieran. No permitiré que me arrebaten lo que construyó mi padre con su sangre». Al llegar a la ciudad, los pasillos del Cabildo retumbaban con pasos y murmullos. Lorenza avanzó por ellos con la cabeza erguida, sin compañía, sin escolta, sin temor. Su presencia rompía el protocolo. Mujeres como ella no solían ocupar esos espacios, y menos aún con aquella altivez silenciosa. Dentro del salón principal aguardaban los nombres conocidos de la aristocracia local. Hombres de bigotes encerados, trajes bordados y palabras envenenadas de cortesía. Entre ellos, don Julián de Alvarado, su cuñado, la miró con media sonrisa torcida, como si esperase su derrota con anticipada satisfacción. «Nos honra su presencia, cuñada», musitó con fingida amabilidad, «aunque no sé si los asuntos legales deberían agotar a una dama ya tan sola». La voz de Lorenza no tembló. «Estar sola no me agota, don Julián. Lo que agota es la hipocresía de los hombres que fingen preocuparse por el honor mientras roen la honra ajena como ratas». Un murmullo recorrió la sala. Algunos disimularon sus sonrisas, otros desviaron la mirada. Pero entre todos, en la penumbra del corredor, un hombre observaba la escena con atención distinta.
Vestía un frac azul marino con botones dorados, gastado por los años de servicio y deshonrado por la desconfianza del virrey. Sus ojos verdes, agudos y serenos se posaron sobre Lorenza no con burla ni desprecio, sino con algo más raro aún en aquellos tiempos: respeto. Don Manuel Paredes, capitán criollo relegado al olvido, se había presentado ese día para resolver un asunto menor relacionado con un cargamento de mulas. Sin embargo, al ver a la dama de negro enfrentando a los estancieros con el rostro alto y sin un solo temblor en la voz, comprendió que aquello que estaba presenciando era más importante que cualquier documento sellado. Lorenza, ajena a su mirada, sostuvo su defensa con firmeza, enumeró artículos, mostró documentos, habló del legado de su padre con una elocuencia que descolocó incluso a quienes esperaban verla quebrarse. Cuando se retiró del recinto, lo hizo con la frente limpia, sin una sola palabra más de la necesaria. Al salir al patio interior del cabildo, el aire fresco le acarició el rostro. Fue entonces cuando los ojos de Manuel y Lorenza se cruzaron por primera vez. Ella, sin saber quién era aquel hombre, sintió por un instante que no estaba completamente sola. Él, sin atreverse a hablarle, inclinó levemente la cabeza como si ofreciera un tributo invisible a su valentía. No hubo palabras ni gestos que rompieran el protocolo, pero en ese segundo contenido, bajo el cielo de la colonia, nació el primer temblor de una historia que habría de cambiarlo todo, aunque ninguno de los dos lo supiera aún. Los primeros días de mayo llegaban con cielos grises sobre la llanura porteña. El aire traía un frescor denso, anticipando las lluvias de invierno que harían más lentos los caminos y más sombrías las estancias. En la casa de Alvarado, la tensión se colaba por cada rendija, aun cuando el sol acariciaba las tejas rojas y el murmullo de los árboles parecía calmar la tierra. Pero en el interior nada estaba en calma. Doña Lorenza permanecía de pie frente al escritorio de roble que fuera de su padre. Sobre la superficie reposaban varios pliegos abiertos con sello del cabildo. La caligrafía elegante, aunque traicionera, correspondía a un escribano que ella conocía bien. El contenido de aquellos papeles no dejaba lugar a dudas. Se declaraba que Lorenza no podía tomar decisiones legales sobre la propiedad heredada sin la firma de su esposo, cuya desaparición seguía siendo motivo de silencio y vergüenza en los círculos de la alta sociedad. A su lado, el mayordomo Laureano mantenía la cabeza baja, sin atreverse a emitir juicio alguno. Lorenza, con los labios apretados y el rostro pálido, sostenía con ambas manos el documento que confirmaba sus sospechas. Don Julián, su cuñado, había falsificado registros en complicidad con un notario afín a su causa. Con aquel acto infame, pretendía declarar la estancia acéfala y legítimamente administrada, vulnerable a una intervención del cabildo. «El nombre de mi marido está aquí», murmuró Lorenza, pasando los dedos por la tinta ya seca. «Pero yo no lo he visto desde hace 5 años. No hay carta, no hay testigos. ¿Qué puede probar que este documento es legítimo?» «Nada, señora», respondió Laureano con voz contenida. «Solo el apellido y la malicia de quien sabe usarlo». El silencio se hizo espeso en la estancia. Afuera, las gallinas cacareaban sin orden, y un caballo relinchó en el corral como si percibiera la tensión que flotaba en el aire. «Prepare el coche», ordenó Lorenza finalmente, sin levantar la voz. «Iremos a la iglesia». La iglesia de San Ignacio, la más antigua de la ciudad, estaba casi vacía esa tarde. El aroma a cera y madera vieja flotaba entre las columnas gruesas, y las imágenes de los santos parecían observar con melancolía los rezos de los fieles. En uno de los confesionarios, el padre Anselmo aguardaba con la paciencia que dan los años y la experiencia de haber escuchado demasiadas verdades encubiertas como pecados.
Cuando Lorenza se arrodilló frente a él, no lo hizo como penitente, sino como mujer cansada de ser juzgada sin haber sido escuchada. «No vengo a confesar mis culpas, padre», susurró con firmeza. «Vengo a poner en sus manos lo que no puedo confiar a los hombres del cabildo». Le mostró el documento. El sacerdote lo leyó sin prisas, en silencio, deteniéndose en la firma. Su rostro se endureció, pero sus palabras fueron suaves. «Esto es grave, hija, muy grave. Él quiere arrebatarme todo. Dice que no puedo disponer de lo que es mío sin la firma de un hombre que me abandonó. ¿Debe una mujer depender eternamente de la voluntad ausente de su esposo?» El padre Anselmo cerró los ojos un instante. «La ley no es justa, Lorenza. Es solo un espejo del poder que la dicta. Pero también hay caminos legales, aunque lentos. Acuda al Tribunal de Tierras. Presente su defensa con pruebas. Hay jueces que aún conservan el honor». «Entonces lo haré», dijo ella de pie otra vez. «No me importa si los rumores me devoran, ni si vuelven a señalarme como una mujer fuera de su lugar. Si debo enfrentar sola a todos, lo haré». El sacerdote no la detuvo. En su interior, una chispa de respeto ardía por aquella dama que hablaba como un capitán herido, pero de pie. En otro rincón de la ciudad, don Manuel Paredes cruzaba la calle empedrada frente a la taberna del puerto, con los hombros encorvados y el sombrero echado hacia abajo. No era el mismo hombre de uniforme que, años atrás, desfilaba entre aplausos. Su nombre circulaba ahora en los círculos oscuros de los espías del virrey. Le atribuían reuniones con criollos desleales, opiniones subversivas, lealtades rotas. No había pruebas, aún. Esa tarde, un joven soldado lo siguió desde lejos, disimulando mal su presencia. Manuel lo sabía, pero no aceleró el paso. Había aprendido que a veces el silencio era más útil que la confrontación directa. «¿Cuánto tiempo más jugarán a la persecución?», murmuró para sí. «¿Esperan que cometa un error o que alguien lo cometa por mí?». Pasó junto a la tienda de Hilario, el talabartero, donde solía encontrar refugio y noticias. El dueño le hizo una seña rápida con la cabeza, una advertencia muda. Los ojos del capitán se entrecerraron. Algo se movía entre las sombras del poder, y él estaba en medio otra vez. Esa noche, el cielo se cerró con nubes negras y el viento soplaba con fuerza desde el río. En la estancia de los Alvarado, las luces de aceite titilaban en los corredores, y el silencio era roto solo por el crujido de las ramas secas. Lorenza había pasado la tarde reuniendo documentos, antiguos recibos, testamentos y registros de servidumbre. Había dispuesto un pequeño archivo en la sala de lectura, y en sus ojos se adivinaba una mezcla de agotamiento y rabia contenida. Alrededor de la medianoche, un ruido seco rompió la quietud. Un portón trasero cerrado desde temprano había sido forzado. «¡Laureano!», llamó con un susurro urgente, encendiendo una lámpara de aceite. No obtuvo respuesta. Tomando el farol con firmeza, cruzó el pasillo de baldosas antiguas, hasta que una figura encapuchada apareció en el umbral de la biblioteca. El intruso sostenía un puñal corto y con torpeza arrancaba sellos de los archivos apilados. «¡Alto!», gritó Lorenza, sin retroceder. El hombre se volvió. No esperaba verla despierta, y mucho menos desafiante. Avanzó hacia ella con pasos inseguros, intentando intimidarla. Pero antes de que pudiera alcanzarla, un brazo fuerte lo sujetó por detrás y lo arrojó al suelo con violencia. Era Manuel, que venía de regreso del campo tras una inspección al canal de riego que cruzaba la estancia. Había visto luz en horas tardías, y el instinto lo llevó hasta la casa. El intruso se revolvió, intentando zafarse. Manuel, con movimientos precisos, lo redujo y le arrancó la capucha. Su rostro era joven, casi un muchacho. Sus ojos delataban miedo y obediencia ciega. «¿Quién te envió?», preguntó Manuel con voz baja, cortante. El muchacho no respondió.
Se limitó a repetir entre dientes: «Yo no vi nada, yo no sé nada». «Llévelo al cobertizo», ordenó Lorenza, serena pese al temblor en sus manos. «Mañana decidiremos qué hacer con él. Esta noche quiero saber quién puede entrar a mi casa como si fuera tierra de nadie». Mientras Manuel arrastraba al intruso fuera de la sala, sus miradas se cruzaron una vez más. No hubo palabras, solo un roce apenas perceptible entre sus dedos al entregarle el farol. Un gesto involuntario, fugaz, pero cargado de una electricidad muda. Él la observó un instante más, como si viera algo en ella que la ciudad entera se negaba a ver. Y ella, al quedarse sola en la biblioteca, comprendió que por primera vez en años no sentía miedo, sino furia. Una furia silenciosa, templada, que no buscaba venganza, sino justicia. Al día siguiente, el nombre de Lorenza de Alvarado estaría inscrito en el libro de causas del Tribunal de Tierras, pero aquella noche, en la sombra, se había inscrito en el corazón de un hombre que ya no creía en héroes, hasta verla a ella. El amanecer sobre la estancia trajo consigo un aire denso, cargado de presagios. Las ramas de los álamos se mecían suavemente bajo el viento del este, y los campos, aún húmedos por el rocío, parecían guardar silencio frente a los rumores que corrían desde la ciudad hasta los rincones más lejanos de la tierra. Todo parecía calmo, pero en el alma de doña Lorenza de Alvarado, la quietud no tenía lugar. Habían pasado apenas 3 días desde el intento de irrupción nocturna en la biblioteca. El intruso, un muchacho sin oficio ni pasado, no había pronunciado una sola palabra, ni siquiera bajo la mirada inquisitiva de los hombres que custodiaban el cobertizo. Lo único que había confesado, entre susurros de miedo, era que había sido enviado por quien manda sin rostro y sin firma. Lorenza, firme en su temple, ordenó que lo liberaran al alba, con la advertencia de no volver a pisar sus tierras. No creía en la violencia como castigo, pero comprendía que los hilos de aquel ataque conducían más alto, hacia el círculo venenoso que rodeaba a su cuñado don Julián. Aquella mañana, Lorenza caminó sola por los corredores de la casa. Llevaba un vestido de lino oscuro, con mangas ceñidas y cuello alto, adornado apenas con una cinta granate a la altura del busto. Sus pasos resonaban sobre los mosaicos antiguos mientras su mente repasaba una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar Julián para destruirla? Al llegar al zaguán, vio al mayordomo Laureano acercarse con paso acelerado. En sus manos traía un pequeño estuche de terciopelo azul marino. «Esto llegó para usted, señora», anunció, extendiéndolo con respeto. Lorenza lo abrió con precaución. Dentro descansaba una pequeña medalla de nácar, la misma que llevaba prendida en el lazo de su mantilla la noche del ataque. No había notado su ausencia hasta ahora. Junto a la medalla, un papel doblado con letra clara y firme. Pasaba cerca aquella noche. El destino quiso que me detuviera. Le devuelvo lo que perdió en el sobresalto. Si me permite, me gustaría entregárselo en persona. Don Manuel Paredes. Lorenza sostuvo el papel entre sus dedos con gesto sereno, pero en su interior algo se agitó con fuerza. ¿Qué buscaba ese hombre? ¿Quién era en realidad, más allá de su silencio y su mirada limpia? Horas después, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el poniente, una figura apareció cabalgando por el sendero principal. Vestía frac oscuro, chaleco de lino crudo, botas de cuero gastadas. Traía el cabello peinado hacia atrás y los ojos velados por una expresión difícil de descifrar. Don Manuel Paredes desmontó con cortesía y fue recibido por Laureano. Pidió ver a la señora con tono respetuoso, pero sin sumisión. No traía escolta, ni carruaje, ni testigos. Solo la dignidad de quien no necesita adornos para imponer presencia. Lorenza lo recibió en la galería interior, bajo la sombra de los naranjos.
Ella permanecía sentada en una silla de respaldo alto, con las manos cruzadas sobre el regazo. Él se mantuvo de pie a escasos pasos, sin invadir el espacio, sin forzar el momento. «Gracias por devolver lo que era mío», dijo ella, sin levantar demasiado la voz. Aunque no lo esperaba, reconozco el gesto. «No fue un gesto, señora», respondió Manuel con calma. «Fue simplemente lo correcto». Un silencio breve se instaló entre ambos. El trino de un pájaro se coló por el patio y una hoja seca giró sobre el suelo de piedra. Lorenza alzó la mirada. Su tono se tornó más firme. No suele ser habitual en esta tierra que los hombres hagan lo correcto sin esperar algo a cambio. Manuel no sonrió. Tampoco se ofendió. Tal vez por eso mismo el hacer lo correcto se ha vuelto una rareza. Ella bajó la vista, como si esa respuesta la hubiera sorprendido más de lo que habría querido admitir. «¿Por qué pasaba usted por aquí aquella noche, don Manuel?», preguntó entonces, sosteniéndole la mirada con franqueza. «¿Fue el azar o algo más?». Él tomó aire y se acercó un paso sin romper la distancia impuesta por la etiqueta. Estaba en el canal que bordea su propiedad. Ayudaba a los peones de una estancia vecina. He aprendido que, en estos tiempos, si uno no trabaja con sus propias manos, lo arrastran los rumores o lo entierran las sospechas. Lorenza asintió, lentamente. «Y aún así lo señalan, lo acusan de conspirar. Se dice que perdió usted su grado por desafiar órdenes de la corona». Manuel sostuvo su mirada. «No es un secreto, me ordenaron entregar a 30 soldados criollos a una expedición rumbo al Alto Perú. La mayoría eran muchachos sin formación, hijos de viudas o de labradores. Sabía que no volverían. Me negué, y por eso lo destituyeron. Y me llamaron traidor», añadió él con un leve encogimiento de hombros. «Pero mi conciencia duerme tranquila. Prefiero cargar con el desprecio de los poderosos que con la sangre de inocentes». Lorenza lo observó en silencio. Sus palabras, tan distintas a las que solía oír en boca de los hombres que la rodeaban, calaban hondo. No había arrogancia en él, ni falsa modestia, solo una verdad desnuda, dicha con la voz firme de quien no teme al juicio de otros. «¿Y qué busca ahora, don Manuel?», preguntó con voz más baja. «¿Redención? ¿Justicia? No, solo vivir con honra, aunque eso me cueste andar sin bandera». Una ráfaga de viento atravesó el patio, levantando ligeramente el velo oscuro que cubría los hombros de Lorenza. Ella no lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de esconderse detrás de su nombre ni de sus lutos. «Quizás no lo sepa», dijo él dando un paso hacia la salida, «pero su voz, esa que se oyó en el cabildo el otro día, fue más firme que la de todos los hombres reunidos allí. Por eso su cuñado tiembla, no por sus tierras, sino por su dignidad». Se despidió con una leve inclinación de cabeza. Lorenza lo siguió con la mirada mientras se alejaba, sin pronunciar palabra. Cuando el sonido de los cascos del caballo se perdió en la distancia, sus dedos tocaron el medallón de nácar que aún llevaba en el cuello. Esa misma tarde, en una sala decorada con excesiva pompa y cortinajes bordados, don Julián de Alvarado se reunía con el regidor Santiago Aldunate, un hombre bajo, de mirada huidiza y manos siempre sudorosas. Sobre la mesa, copas de vino y papeles firmados con prisas. «Ella no cederá», decía Julián con voz grave y cansada. «No la doblega el escándalo ni el desprecio. Y ahora, para colmo, tiene un defensor». «¿El capitán?», preguntó Aldunate nervioso. «Ese mismo, Paredes, un hombre sin escudo ni obediencia, y eso lo hace más peligroso que cualquier general». El regidor bajó la vista. «Puedo preparar el acta. Con apoyo de 3 firmas más del cabildo, se puede declarar su inhabilidad para gestionar la estancia. Usaremos la ausencia de su marido como base. Nadie objetará». Julián sonrió, lento y venenoso. «Hágalo, pero hágalo bien, sin errores, sin grietas.
La ciudad debe ver a una mujer derrotada, no a una víctima. Y así, mientras en la estancia se abría la primera grieta de confianza entre una dama herida y un hombre sin estandarte, en los salones del poder se tejían hilos de traición. La guerra silenciosa no había hecho más que comenzar, y ya había corazones expuestos en el campo de batalla. La ciudad de Buenos Aires se vestía de gala aquella noche, con faroles encendidos y carruajes que desfilaban entre calles empedradas rumbo a las casas más ilustres del centro. En la casona de los Alvarado, los sirvientes corrían de un lado a otro preparando la mesa larga del comedor principal, adornada con candelabros de plata, cristalería importada y vajilla heredada de antepasados llegados desde Sevilla. El aire estaba impregnado de perfumes intensos y las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa húmeda del Río de la Plata, mezclada con el aroma de los guisos criollos que hervían en las cocinas. La cena de aquella noche no era un simple encuentro familiar. Don Julián de Alvarado, con su acostumbrada sonrisa ambigua, había reunido a parientes, socios comerciales y regidores del cabildo con el pretexto de celebrar la visita de un funcionario real. Pero el verdadero propósito era otro: humillar públicamente a doña Lorenza de Alvarado, su cuñada, y dejar en evidencia que ya no gozaba del respaldo de su familia ni de la sociedad que tanto la había venerado en otros tiempos. Lorenza llegó a la cena con la misma elegancia discreta que la caracterizaba. Llevaba un vestido de seda gris perla, de corte imperio, con mangas largas abotonadas hasta las muñecas y una mantilla de encaje negro que caía con suavidad sobre sus hombros. Su moño bajo, sujeto con peinetas de nácar, resaltaba la nobleza de sus facciones. Al cruzar el umbral del salón, los murmullos se hicieron evidentes como un zumbido que se escondía tras los abanicos y las copas de vino. Doña Brígida, la matriarca de los Alvarado, la observó desde su sillón de respaldo alto con expresión de hielo. Sus ojos, aunque debilitados por la edad, aún brillaban con el juicio severo de quien se creía guardiana del linaje. En la otra esquina del salón, Josefa, la sobrina adolescente de Lorenza, la saludó con una sonrisa contenida y un leve gesto de admiración. Los primeros brindis transcurrieron en aparente cordialidad. Don Julián, con copa en mano y voz templada, dirigió unas palabras de bienvenida. Habló del honor, de la tradición familiar, de la importancia de mantener limpia la reputación ante los ojos del virrey. Pero su tono adquirió un filo cuando, sin previo aviso, deslizó su siguiente frase como una daga bajo el mantel. Y no podemos ignorar los rumores que, con pesar, llegan hasta nosotros, dijo, alzando ligeramente la voz. Rumores que, aunque infundados para algunos, dañan la honra del apellido que compartimos. Hablo, claro está, de ciertas visitas masculinas a destiempo en tierras que pertenecieron a mi hermano, ahora en el extranjero. El murmullo volvió, más agudo, más venenoso. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros fingieron beber para no intervenir. Lorenza no dijo una palabra. Se mantuvo erguida, con la barbilla en alto y las manos entrelazadas sobre su regazo. El corazón le golpeaba con fuerza, pero no permitiría que su respiración se alterase frente a quienes aguardaban su reacción como aves de rapiña. Don Julián continuó con fingida compasión. Todos sabemos cuánto ha sufrido nuestra querida Lorenza. La soledad puede ser una carga difícil para una dama, pero no todo lo que ocurre en la oscuridad puede ocultarse por siempre. Entonces Josefa se puso de pie. ¡Basta!, exclamó con la voz temblorosa pero firme. Usted no tiene derecho a juzgar lo que no conoce. Mi tía ha sido más digna en la desgracia que muchos de los que aquí presumen de virtudes. El salón quedó en un silencio de plomo. Don Julián la miró con desprecio. «Calla, niña, no sabes lo que dices». «Sí lo sé», respondió ella, con lágrimas brillando en los ojos. «Sé que lo que usted hace es una trampa,
Y sé que esa mujer que quiere humillar es la única que me ha enseñado lo que significa la palabra honor. Lorenza se levantó con lentitud. El sonido de su silla al moverse resonó como un golpe seco. Caminó hasta Josefa y la tomó de la mano. «Gracias, querida», le susurró con ternura. Luego se volvió al salón. «No necesito justificarme ante nadie, pero si desean saberlo, sí. He sido auxiliada por un hombre que, a diferencia de muchos aquí presentes, conoce la palabra integridad. Y si su presencia me ha acompañado en la oscuridad, es porque él no le teme a las sombras». Sin despedirse, abandonó el comedor entre el susurro de los tules y el perfume de las flores marchitas. Horas más tarde, cuando el silencio reinaba ya en los pasillos, Lorenza aguardaba de pie frente a las estanterías de su biblioteca. Había encendido apenas una lámpara de aceite. Sus dedos acariciaban los lomos de los libros sin leer, como si en ellos buscara una respuesta. La noche era espesa, pero no más que la herida que ardía en su pecho. Escuchó pasos firmes en el corredor. No necesitó girar para saber que era don Julián. «¿Tan pronto abandonas las reuniones?», preguntó con su tono habitual sarcástico. «No era mi intención molestarte, solo hablar con claridad». «No hable de claridad quien se esconde detrás de regidores cobardes», respondió ella sin mirarlo aún. «Sé lo que has hecho. Has falsificado firmas, has manipulado documentos, has usado el nombre de un hombre ausente para destruir a una mujer presente». Julián se aproximó con lentitud, fingiendo calma. «No tienes cómo probar nada. Y si lo intentas, ten por seguro que yo sí tengo cómo probar lo que tú quieres esconder». «¿A qué te refieres?». Él sacó de su chaqueta un pequeño legajo cerrado con lacre, un testamento, el verdadero, redactado antes de la partida de mi hermano. En él se especifica que, si su esposa quedaba sola por más de 5 años, la propiedad pasaría nuevamente a manos de la familia Alvarado. Lorenza lo miró por fin. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era fuego contenido. «Si ese testamento existe, ¿por qué no lo presentaste antes? Porque no había necesidad hasta ahora. Pero si sigues provocándome, si sigues recibiendo visitas indebidas en tu propiedad, entonces me veré obligado a hacer valer mis derechos». Lorenza no respondió. Dio media vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. No permitiría que la amenaza la quebrara. No esta vez. Al amanecer siguiente, cuando la niebla aún cubría los campos, un mensajero llegó a galope desde la ciudad. Traía una carta sellada con el emblema del virrey. Lorenza la recibió con manos firmes, aunque el corazón le anunciaba la tempestad. El contenido era claro. Se había emitido una orden de detención contra don Manuel Paredes, bajo sospecha de actos sediciosos contra la corona. Laurelano aguardaba su reacción, en silencio. Lorenza dobló la carta y se la guardó en el escote. Caminó hasta el ventanal, observando el campo aún dormido. Sus labios se abrieron con apenas un murmullo. «No permitiré que lo tomen». Esa misma tarde envió a uno de sus hombres de confianza a buscar a Manuel. Cuando él llegó, cubierto de polvo y alerta, ella lo condujo por un pasadizo oculto en la parte trasera de la estancia, detrás de un muro falso que su padre había mandado construir durante la rebelión de los guaraníes. Allí, en una antigua habitación de adobe, sin ventanas y con salida secreta hacia el campo, lo ocultó. Él la observó con incredulidad. «¿Qué haces, Lorenza?». «Lo que haría cualquier mujer que se niega a perder a quien ha sido justo con ella». Y sin decir más, cerró la puerta tras de sí, dejando en aquel escondite no solo a un hombre sin bandera, sino también la última certeza que le quedaba en un mundo que se le desmoronaba a pedazos. La estancia amaneció envuelta en una niebla densa, como si el cielo mismo buscara cubrir con su velo los secretos que dormían entre sus muros. Los campos, apenas visibles a través del cristal empañado de las ventanas, parecían guardar silencio,
como si la tierra supiera que algo se estaba gestando bajo su superficie. Doña Lorenza de Alvarado caminaba por los pasillos de piedra con paso firme pero medido. A esas horas tempranas solo se escuchaban los ecos lejanos del establo y el rumor de las aves que comenzaban a sacudir el alba. Llevaba una bata de lana oscura sobre su vestido de lino, el cabello recogido en un moño sencillo, sin adornos, sin apariencias. En su mano sostenía una lámpara de aceite que proyectaba sombras ondulantes sobre las paredes blancas y desgastadas por el tiempo. Había descendido hasta la parte más antigua de la casa, aquella donde los ladrillos eran aún de barro cocido y los techos se curvaban en arcos bajos. Abrió una puerta discreta, disimulada tras un tapiz que colgaba desde los tiempos de su padre. Bajó los escalones con cautela hasta llegar a una pequeña habitación oculta, sin ventanas, pero ventilada a través de un pasaje secreto que desembocaba en el bosque. Allí, sobre una litera de madera rústica, don Manuel Paredes descansaba en silencio. Sus ojos estaban abiertos, aunque fijos en el techo. Vestía una camisa de algodón clara, arremangada hasta los codos, y sus botas descansaban a un lado, cubiertas aún de polvo seco. El cabello, suelto sobre la frente, revelaba un cansancio acumulado más allá del físico. Había en él algo quebrado, pero no vencido. Lorenza se detuvo junto a la puerta. Sus miradas se encontraron sin apuro. ¿Pudo dormir?, preguntó ella con voz baja. Manuel asintió apenas. Tanto como puede dormir un hombre que no sabe si será libre al día siguiente. Ella avanzó unos pasos, colocó la lámpara sobre una mesita y se sentó frente a él. El silencio volvió a caer entre los dos, pero ya no era tenso. Era denso, cargado de una intimidad que no pedía permiso. «No entiendo por qué arriesga tanto», dijo ella al fin sin buscar su aprobación. Podría haberse marchado, podría haberme evitado, pero se quedó. Manuel se incorporó despacio, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. Sus ojos se clavaron en los de ella con una mezcla de gravedad y algo más que no se atrevía a nombrar. «Porque aprendí, señora, que hay momentos en que marcharse también es una forma de cobardía, y yo ya he huido demasiado en esta vida». Lorenza bajó la mirada, como si aquellas palabras le hubieran tocado un punto escondido. Sus dedos comenzaron a jugar con un anillo que ya no llevaba en el dedo desde hacía años. «Mi padre construyó esta estancia con sus propias manos», susurró. «Era un hombre severo, de pocas palabras, pero justo. Nunca permitió que nadie me tratara como menos, no por ser mujer, no por ser su única hija, pero cuando él murió, la casa se llenó de hombres que hablaban con palabras dulces y ojos vacíos». Manuel la escuchaba sin moverse. «Me casaron con el hijo de una familia respetable. Dijeron que así aseguraría mi lugar, que nunca me faltaría nada, que viviría protegida. Y sin embargo», hizo una pausa, «lo único que aprendí de ese matrimonio fue a sonreír cuando lo que una quiere es gritar». Un nudo se formó en su garganta, pero no permitió que la emoción quebrara su voz. «No lo amé, ni él me amó a mí. Fui un adorno en su mesa, un nombre útil en sus papeles, y cuando partió no dejó cartas, ni promesas, ni rastro, solo la sombra de su apellido y el peso de su ausencia». Manuel se acercó un poco, lo justo para que su voz sonara cercana. «Yo también creí una vez en la palabra lealtad», dijo bajando la mirada. «Serví a la corona durante más de 10 años. Creí que proteger nuestras tierras, nuestro pueblo, era una causa digna. Pero bastó una orden injusta para convertir todo en polvo. Me pidieron que entregara soldados criollos, jóvenes sin entrenamiento, a una expedición condenada. Me negué, y con eso firmé mi sentencia. Me quitaron el rango, la dignidad y hasta la patria. Desde entonces he dormido con un solo pensamiento: no volver a obedecer a quien no merece ser obedecido». Lorenza lo miró largamente, no como mujer cautivada por un rostro o una voz,
sino como alma que reconoce en otra las mismas heridas, los mismos silencios, los mismos vacíos. Tal vez por eso está aquí, dijo en voz baja, porque esta casa también fue construida con sacrificios, y porque yo también me niego a obedecer lo que no respeto. Manuel se levantó y caminó hasta la pared opuesta. Observó las piedras antiguas, el pasaje secreto, el polvo acumulado por los años. Luego volvió hacia ella. Si me piden marcharme, lo haré. No deseo ponerla en peligro. Si lo hubiera querido lejos, nunca lo habría traído aquí, respondió ella sin titubear. Esta casa tiene lugar para la verdad, aunque se esconda bajo tierra. En ese momento, un golpeteo seco resonó en la puerta principal de la estancia. Laureano descendió con pasos rápidos y un rostro tenso. «Señora», dijo en voz baja, «han llegado papeles del cabildo. El regidor Santiago Aldunate solicita su presencia ante el tribunal. Han reabierto el proceso de herencia y acusan formalmente a don Manuel Paredes de sedición». Lorenza tomó el documento sin alterarse. Leyó con detenimiento. Reconoció las firmas. Sabía que el juicio no sería justo, que ya habían decidido el veredicto antes de permitirle hablar, pero también sabía que callar sería entregarse a la vergüenza. «Prepara el carruaje», dijo con voz firme, «y dile a Josefa que me acompañe». Horas más tarde, en la sala del tribunal, las paredes altas y frías del edificio imponían su autoridad con solo estar presentes. Lorenza vestía de negro, con un chal de encaje cerrado al cuello. A su lado, Josefa sostenía un pequeño cofre de madera. Frente a ellas, los regidores del cabildo fingían imparcialidad. El regidor Aldunate fue el primero en hablar. «Doña Lorenza, este tribunal ha recibido informaciones graves. Se cuestiona su capacidad para administrar propiedades en ausencia de su esposo y su vínculo con un hombre acusado de actividades sediciosas. ¿Tiene algo que declarar?» Ella se puso de pie. «Sí, tengo algo que decir». Josefa, siguiendo una seña de su tía, abrió el cofre. Dentro, cuidadosamente envuelta, había una carta con caligrafía temblorosa, fechada meses atrás. «Esta carta me fue entregada por un notario moribundo. En ella confiesa que fue presionado para firmar documentos falsos relacionados con mi herencia. Nombra a don Julián como instigador y afirma que, en conciencia, no podía partir sin corregir su error». Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. El regidor intentó silenciarlos, pero el contenido del documento ya había sido reconocido por otro juez presente, quien había trabajado junto al notario años atrás. «También exige», agregó Lorenza con voz firme, «que se reconozca mi derecho como heredera legítima, sin condiciones impuestas por quien abandonó su deber como esposo, ni por quienes desean encubrir su propia culpa». La sala quedó en silencio. En lo más profundo del edificio, una bandera del reino colgaba, inmóvil. Pero entre aquellos muros fríos, una voz de mujer acababa de sacudir los cimientos del poder, y no con gritos, sino con verdad. Una verdad que por fin comenzaba a abrir paso entre las sombras. La lluvia había caído toda la noche sobre los tejados de Buenos Aires, como si el cielo mismo buscara purificar las calles manchadas por la hipocresía. Las piedras del cabildo brillaban bajo el agua estancada y el aire cargado de humedad parecía contener algo más que el olor a tierra mojada. En los portales, las mujeres se asomaban bajo sus mantillas y los hombres intercambiaban miradas silenciosas. La ciudad murmuraba, y el nombre que recorría cada esquina, cada salón, cada casa de rejas doradas, era el de una mujer, doña Lorenza de Alvarado. Esa mañana, la carta presentada por ella en el tribunal había sido leída en presencia de 3 regidores y 2 escribanos. En sus líneas, el testimonio de un notario moribundo detallaba con pulso tembloroso los actos de falsificación cometidos bajo presión. Mencionaba pagos recibidos, amenazas veladas y, sobre todo,
La participación directa de don Julián de Alvarado como artífice de las mentiras legales que pretendían despojar a su cuñada de sus tierras y su nombre. La noticia, apenas filtrada, se propagó como incendio en campo seco. Los cafés del centro, los atrios de las iglesias, los pasillos del cabildo, todos se convirtieron en escenarios de una misma conversación. Una dama enfrentaba al poder, y no una cualquiera. Una mujer sola, sin marido presente, sin padrino político, sin apellido compuesto. Solo ella, su palabra, y el escándalo que su coraje había desatado. Esa misma tarde, don Julián caminaba a paso acelerado por la calle de la Merced, oculto bajo un sombrero de ala ancha y una capa negra que arrastraba por el barro. No saludaba a nadie. Sus ojos, inyectados por el insomnio, revelaban una mezcla peligrosa de furia y desesperación. Al llegar a la iglesia de San Ignacio, empujó la puerta lateral con violencia y avanzó hasta la sacristía, donde el padre Anselmo lo aguardaba con la serenidad de quien no le teme al pecado ajeno. «¿Ha leído usted la carta, padre?», dijo Julián con voz contenida, casi reptante. «¿Sabe lo que significa? ¿Sabe que esa mujer quiere arrastrarnos a todos al barro?». El sacerdote no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo con ojos envejecidos por años de confesiones rotas y silencios impuestos. «He leído la carta, y también he leído el alma de quien la escribió». Julián se acercó inclinándose hacia él. «No podemos permitir que esto llegue a más. Usted tiene influencia. Respeto. Si declarara que ese hombre deliraba, que su testimonio es dudoso, bastaría una palabra suya, una sola». El padre Anselmo, con calma, se apartó un paso. Su voz fue baja, pero firme. «¿Pide usted que mienta desde el altar? Pido que proteja a su comunidad», insistió Julián. «Si ella vence, vendrán otros. Mujeres que exigirán herencias, derechos, voz, hombres sin nombre que reclamarán justicia. Esto no es solo un juicio, es una grieta». «Entonces que se abra», sentenció el sacerdote, «porque más grave que una grieta es vivir sobre una mentira». Julián apretó los dientes, dejó una bolsa de cuero sobre la mesa, sin decir más, y se marchó, dejando tras de sí el eco de un fracaso. En la estancia de Alvarado, Lorenza se preparaba para lo inevitable. La noticia de que el juicio sería abierto al público había llegado esa misma mañana. Por orden del virrey y ante la magnitud del escándalo, el proceso debía ser transparente, aunque ya todos sabían que el tribunal no era imparcial. Las bancas estarían llenas de curiosos, de criollos influyentes, de señoras cubiertas de encaje y con los labios listos para juzgarla desde la sombra. Aún así, Lorenza no vaciló. Se vistió con un traje de terciopelo azul oscuro, sobrio, sin joyas, sin adorno alguno más allá del broche de su madre, una pequeña flor de plata. Se recogió el cabello con firmeza y cubrió sus hombros con una mantilla negra bordada, símbolo no de luto, sino de dignidad. En su mirada, ni rastro de temblor, solo el fuego silencioso de quien no tiene nada que perder y mucho que defender. Cuando Manuel Paredes la vio aparecer en el zaguán, permaneció inmóvil. Él también iría al juicio, a pesar de la orden de detención aún vigente. Lorenza se volvió hacia él. «Iremos juntos». Manuel asintió, sabiendo que aquel gesto lo ponía en riesgo, pero comprendiendo que hay momentos en los que proteger la verdad vale más que protegerse a sí mismo. La sala principal del tribunal estaba colmada. Las ventanas abiertas dejaban entrar el murmullo de la ciudad, y en las bancas las damas criollas agitaban sus abanicos con una mezcla de expectativa y desprecio. Había quien apostaba que Lorenza no se presentaría. Otros creían que lo haría sola. Nadie imaginaba que entraría del brazo de un hombre acusado de sedición, cruzando la puerta como si nada pudiera tocarla. La escena fue tan inesperada que el silencio se apoderó del recinto.
Solo se escuchaban los pasos firmes de la pareja avanzando por el pasillo central hasta ocupar sus lugares frente al estrado. El presidente del tribunal, con expresión rígida, dio inicio al acto. Doña Lorenza de Alvarado, comparece usted hoy en calidad de acusada, pero también como denunciante. El contenido de la carta presentada ha sido verificado en términos formales. Sin embargo, se cuestiona la veracidad de su origen y el contexto en el que fue escrita. ¿Desea declarar? Lorenza se puso de pie. El murmullo volvió, más bajo, más expectante. Sí, deseo hablar. Su voz resonó clara, sin temblor. Durante años he vivido a la sombra de un apellido, como tantas mujeres en esta tierra. He sido juzgada por no llorar lo suficiente, por no callar cuando debía, por administrar lo que, según muchos, debía pertenecer a un hombre. He soportado rumores, amenazas, traiciones, pero nunca había soportado la mentira, hasta que intentaron hacerme cómplice de ella. Pausó. Nadie se movía. El documento que he entregado no es una opinión. Es una confesión escrita por un hombre que encontró el valor al borde de la muerte. Quienes lo niegan temen no a mí, sino a lo que represento. Porque no soy la única. Hay otras, muchas, y cada vez que una mujer es despojada por no tener esposo, cada vez que se ignora su voz en un salón, cada vez que se le exige obediencia sin justicia, este sistema se debilita. Giró un momento hacia el público. Sus ojos se detuvieron en cada rostro. Algunos agachaban la mirada. Otros, como doña Brígida, sostenían la suya con furia. Hoy no pido compasión. Pido lo que es mío, lo que mi padre me dejó, lo que he trabajado, lo que me corresponde. Y si para obtenerlo debo arriesgarlo todo, incluida mi reputación, lo haré. Porque la dignidad no se mendiga, se defiende. El silencio fue absoluto. El regidor que presidía se aclaró la garganta, incómodo. ¿Y su testigo? ¿Desea que declare? Manuel se levantó. Su voz fue breve, seca. No tengo pruebas. Solo la palabra de quien me ha dado refugio cuando otros buscaban mi captura. Y esa palabra para mí vale más que todos sus sellos y decretos. El juicio no concluyó ese día. Fue aplazado por cuestiones formales, pero algo ya había cambiado. La ciudad, al anochecer, seguía hablando de lo sucedido. Las versiones se multiplicaban. Algunos la llamaban insensata, otros heroína, pero ya no podían ignorarla. Doña Lorenza de Alvarado había hablado de pie ante todos, sin doblarse, y en los pasillos oscuros del poder, donde antes se tejían conspiraciones, comenzaba a oírse un nuevo temor, el de una verdad dicha por una mujer sin permiso. Una verdad que por el solo hecho de ser pronunciada ya no podía ser borrada. El triunfo de doña Lorenza de Alvarado en el tribunal no se festejó con campanas ni con flores. Fue una victoria silenciosa, ganada con voz firme y mirada erguida, pero que no fue perdonada por quienes vivían de mantener el orden inmutable de las jerarquías. El eco de su discurso aún flotaba en los salones más nobles de Buenos Aires, no como una inspiración, sino como una amenaza. Las murmuraciones comenzaron al tercer día. Primero fueron palabras susurradas entre abanicos, luego medias sonrisas en las tiendas, más tarde gestos de desaprobación en los atrios de las iglesias. Decían que la viuda rebelde había sido vista en compañía de un hombre en horas indebidas, que sus paseos por el campo no eran tan inocentes, que su defensa del capitán criollo no era un acto de lealtad, sino de pasión clandestina. Y cuando el rumor tomó fuerza, se tornó cruel. Afirmaron que estaba encinta, que el vientre oculto bajo su vestido oscuro albergaba la prueba de su deshonra. Lorenza lo supo por boca de una criada temblorosa, que apenas se atrevía a mirarla a los ojos mientras repetía lo que había escuchado en la plaza del mercado. Dicen que usted espera un hijo del forastero, musitó con voz quebrada. Lo juran las señoras que asisten a la tertulia de doña Rosa.
Lorenza no respondió de inmediato. Siguió escribiendo sobre el pergamino desplegado en su escritorio, con la pluma temblando apenas entre sus dedos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier escándalo. Se levantó con lentitud, caminó hacia el ventanal y miró hacia los campos que rodeaban la estancia. Afuera los jornaleros seguían con sus labores, ajenos al veneno que corría entre las tejas de la ciudad. «El chisme es el refugio de los cobardes», dijo al fin sin ira. «Y los cobardes siempre temen a una mujer que no suplica perdón por vivir con dignidad». Esa noche, Manuel Paredes regresó de revisar los canales de riego con el rostro endurecido. Sabía ya lo que decían. Lo había escuchado de labios de un niño en la calle, burlándose con la impunidad de quien repite lo que oye en su casa. Al entrar a la biblioteca, encontró a Lorenza sola, leyendo a la luz de un quinqué. La penumbra recortaba su silueta contra los estantes de madera y el silencio entre ellos parecía tan familiar como cualquier conversación. «La ciudad habla», dijo él, cerrando la puerta con suavidad, «y no dejará de hacerlo». Ella no levantó la vista del libro. «Que hablen. Lo hacían cuando era obediente, lo hacen ahora que no lo soy». Él se acercó, lento, y se detuvo a su lado. «Podemos marcharnos, no a escondidas, no como culpables, pero sí lejos de esta hipocresía. Hay estancias en el interior donde nadie nos juzgaría, donde podríamos empezar sin tener que explicar cada paso que damos». Lorenza cerró el libro con suavidad, alzó el rostro y lo miró. Había ternura en sus ojos, pero también una tristeza honda, arraigada en la tierra que la había visto crecer. «No huiré de un lugar que me pertenece», susurró. «No cambiaré los muros que construyó mi padre por un rincón que no lleva mi nombre. Ellos no me lo arrebatarán». Manuel bajó la mirada. Sus dedos rozaron apenas el borde de la mesa. No insistió, porque en su silencio entendía que ella no solo defendía una casa, sino la historia que llevaba en la sangre. Al día siguiente, una decisión inesperada sacudió la armonía frágil que aún quedaba en la familia Alvarado. Doña Brígida, molesta por el papel de Josefa en el juicio y temerosa de que su nieta se convirtiera en reflejo de la tía indeseada, dispuso enviarla a vivir con una tía lejana en la campiña de Córdoba. La joven, al enterarse, corrió hacia Lorenza en busca de consuelo. «No quiero irme, tía», lloró, abrazándola con fuerza. «No quiero dejarla sola». Lorenza acarició su cabello con ternura. «No estarás lejos, mi niña, solo por un tiempo. Pero allá donde vayas, recuerda quién eres. No dejes que te callen, ni que te digan cómo debes vivir para ser respetada. La dignidad no depende del apellido, ni de la ciudad». Josefa partió al amanecer, entre lágrimas contenidas y promesas de cartas escritas en tinta azul. La estancia quedó más vacía sin su risa, sin su presencia luminosa entre los corredores. Una semana más tarde, el invierno llegó sin anuncio. La brisa se tornó cortante, los árboles comenzaron a desnudarse, y las chimeneas encendidas perfumaron el aire con el aroma del leño húmedo. Doña Brígida, que hasta entonces se mantenía rígida como los muros de su salón, cayó enferma de manera repentina. Una fiebre alta la dejó postrada, y su memoria comenzó a fallar entre suspiros febriles y frases inconexas. Lorenza, sin rencor, se presentó en su habitación cuando Laureano la llamó con urgencia. Encontró a la anciana en la cama, rodeada de almohadas bordadas, con el rostro enrojecido por la fiebre y los ojos perdidos en el techo. No quiero volver a Cádiz», susurraba. «Él me prometió que volvería, pero se casó allá. Con la otra, dejó a Lorenza aquí, como un retrato roto». Lorenza se detuvo en seco. «¿Qué ha dicho?», preguntó acercándose a la cabecera. Doña Brígida giró el rostro lentamente. Su mirada era turbia, pero por un instante pareció ver con claridad. «Tu esposo, mi hijo, vive en Cádiz.
Tiene otra familia, no volverá. Nunca pensó hacerlo, nos engañó a las dos. El aire pareció salir de la habitación. Lorenza sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Todo lo que había soportado en silencio durante años, la incertidumbre, la espera, la culpa impuesta, se desplomaba en un instante. Ya no era abandono, era traición. Brígida cerró los ojos y murmuró una oración entrecortada. Su mano temblorosa rozó la de Lorenza. «No lo culpes. Yo lo crié así. Siempre le dije que merecía más». Lorenza se apartó con suavidad, no por desprecio, sino porque necesitaba aire. Salió al corredor, respiró hondo y apoyó la frente contra una columna. Todo lo que había creído, lo que la había mantenido en un estado de espera amarga, se había desvanecido. Su esposo no era un ausente, era un cobarde. Y ella había sido fiel a una sombra. Esa noche, en la soledad de su alcoba, se despojó del anillo que aún llevaba oculto en una cadena bajo su vestido. Lo dejó sobre la mesa, junto al retrato en miniatura que guardaba desde el día de su boda. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin culpa. Porque la verdad, aunque dolorosa, también libera, y esa verdad recién nacida le abría un nuevo camino, uno que ya no incluía fantasmas ni cadenas, solo la certeza de que, por fin, era dueña absoluta de su propia historia. La noche cayó sobre Buenos Aires con un silencio espeso, casi ominoso. No había viento, ni el canto usual de las aves nocturnas, solo el rumor lejano del río y el crujido seco de los árboles bajo la bruma. La estancia de los Alvarado, solitaria en su extensión de tierra fértil y caminos de barro, dormía sin saber que el amanecer no llegaría igual para todos. Doña Lorenza había pasado el día recorriendo los linderos con dos de sus peones más antiguos. Revisó cercos, revisó registros, hizo anotar la entrega de maíz, firmó con su puño y letra los nuevos contratos. Ya no delegaba nada. Había comprendido, con cada humillación sufrida y cada verdad descubierta, que solo su mano podía resguardar lo que le pertenecía. Esa misma noche, mientras cenaba en soledad frente a una lámpara de aceite, su mente volvía una y otra vez al eco de las palabras de Brígida. Cádiz, otra familia, una vida construida lejos de ella, un retrato roto que por fin se había desprendido de la pared de su alma. Al terminar su cena frugal, apagó la lámpara y caminó por el corredor principal con pasos lentos, sin prisa por dormir. El aire del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas. El silencio era tan profundo que el crujido de cada tablón parecía un susurro. Fue entonces cuando un olor extraño, acre y creciente, se filtró por el patio trasero. Lorenza se detuvo. Olió el aire con cuidado. No era humo de cocina. No era el fuego del brasero. Era algo más oscuro, algo que venía con urgencia. Corrió hacia la galería, y allí lo vio. Una lengua de fuego se alzaba sobre el ala oeste de la casa, devorando las cortinas del salón de música. El reflejo de las llamas danzaba sobre las paredes como un demonio liberado, y el crepitar violento de la madera incendiada comenzó a retumbar por todo el edificio. ¡Fuego! ¡Fuego en la estancia!, gritó Lorenza con la voz quebrada por el espanto. Los peones corrieron desde los galpones. Laureano, descalzo y sin levita, se precipitó hacia los pozos de agua. La servidumbre salió a medio vestir, armada con cubetas y mantas húmedas. El incendio crecía con rapidez. El viento, que hasta entonces había estado dormido, despertó de pronto y se unió al caos, avivando las llamas hasta hacerlas rugir como bestias salvajes. El calor golpeaba el rostro de los hombres que luchaban por sofocarlo, y el humo espeso nublaba la vista. Lorenza no se apartó. Cubierta con una capa de lana y el rostro tiznado por el humo, dirigía los esfuerzos con la firmeza de un capitán en plena batalla. Ordenó romper la pared del salón para cortar la propagación. Mandó evacuar la bodega y resguardar los archivos.
No gritaba, no temblaba, solo actuaba. Y entre esa batalla de agua y fuego, una figura surgió del camino de entrada. Cabalgaba con fuerza, la capa al viento, la camisa manchada de barro. Cuando desmontó, su sombra se dibujó sobre la pared incendiada como un presagio. Era Manuel. «Lorenza», la llamó, abriéndose paso entre los hombres. Ella lo vio, y por un instante el tiempo pareció detenerse. El humo, las voces, el fuego, todo se volvió lejano. Solo estaba él caminando hacia ella con el rostro endurecido y la mirada clavada en sus ojos. «No debiste venir», dijo ella sin aliento. «No podía no hacerlo», respondió él, apartándole con suavidad una rama ardiendo que caía sobre su hombro. Se unió a la lucha sin pedir permiso. Acarreó cubetas, sostuvo escaleras, ayudó a cargar muebles hacia el patio. Su fuerza se hizo parte del esfuerzo colectivo. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie cuestionó su presencia. Aquella noche, todos eran un solo cuerpo enfrentando la furia del fuego. Cuando por fin las llamas cedieron, cuando el último balde de agua cayó sobre las brasas y el humo comenzó a disiparse, el amanecer asomaba pálido por el horizonte. La estancia había sobrevivido, pero no intacta. El ala oeste era una ruina de escombros y madera carbonizada. La biblioteca estaba a salvo, también los dormitorios, pero el corazón de la casa, ese que guardaba la historia y el arte de generaciones, había sido devorado. Los peones comenzaron a dispersarse, agotados. Algunos lloraban, otros maldecían en silencio. Lorenza permanecía de pie, con las manos ennegrecidas y los cabellos sueltos, mirando lo que había quedado. Manuel se acercó. No dijo nada. Ella lo miró con ojos húmedos, no por el humo, sino por todo lo que ya no podía contener. «Esto no fue un accidente», dijo con voz rota. Él asintió, lo sabía. «No hay pruebas», continuó ella, «pero sé quién fue. Y sé por qué». Manuel levantó una mano y con el dorso limpió con cuidado una mancha de ceniza en su mejilla. El roce fue leve, casi invisible, pero suficiente para estremecerla. «Estoy cansada, Manuel», susurró. «Cansada de fingir que no me hiere, que no me importa, que puedo con todo sin caer». Y entonces, sin pensarlo, él la tomó entre sus brazos. No fue un abrazo impulsivo, ni una caricia descarriada. Fue un refugio, una promesa muda, un silencio compartido donde por fin ella se permitió caer. Sus frentes se tocaron, y sin palabras se besaron. Un beso lento, contenido, nacido de la noche más larga. Un beso sin urgencia, sin fuego que devorara, sino con esa ternura que solo conocen los que han sido heridos demasiadas veces. Cuando se separaron, no hubo disculpas, solo la certeza de que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Lorenza, cubierta con su sombrero de ala ancha y guantes de trabajo, dirigía personalmente las obras. Junto a ella, Manuel cargaba vigas, reparaba muros, redibujaba planos. Se les veía caminar entre los andamios, codo a codo, intercambiando palabras breves y miradas prolongadas. Y la gente comenzó a mirar distinto. El pueblo murmuraba, sí, pero ya no con desprecio. Ahora había respeto, admiración, incluso asombro, porque no era común ver a una dama de su cuna mezclarse entre peones, cargar ladrillos, compartir el pan al mediodía con manos manchadas de yeso. No era común ver a un hombre con pasado manchado ser recibido en la mesa como un igual. Pero allí estaban, haciendo lo impensable, y esa imagen se volvió más poderosa que cualquier rumor. El nombre de Lorenza de Alvarado comenzó a decirse con otros tonos, ya no como escándalo, sino como ejemplo. Una mujer que no se quebró ante el fuego, una mujer que no se escondió ante el amor, una mujer que entre ruinas levantó de nuevo no solo su casa, sino su historia. El sol del otoño colonial caía sobre Buenos Aires con una melancolía dorada.
Las calles polvorientas del centro zumbaban con rumores, idas y venidas de comerciantes, criados y burócratas. Pero ese día el cabildo fue testigo de un murmullo distinto, uno que no surgía de las voces del mercado ni de las salas de poder, sino de las entrañas mismas del pueblo. Don Julián de Alvarado había sido arrestado. La denuncia partió de labios inesperados. Un viejo sirviente de la familia, de aquellos que habían servido a los Alvarado, cuando la hacienda era próspera y respetada, presentó un pliego con detalles irrefutables. Julián había malversado bienes, falsificado documentos, suplantado firmas y dispuesto de tierras ajenas para su propio provecho. La información, sostenida por otros testigos silenciosos durante años, finalmente emergió como una marea imparable, arrastrando consigo la fachada de decencia con que Julián había cubierto sus abusos. La detención fue pública. En la puerta del cabildo, frente a los ojos de estancieros, damas encopetadas y sirvientes curiosos, el otrora arrogante Julián fue conducido por soldados coloniales. Su levita estaba arrugada, sus botas llenas de polvo y su rostro descompuesto por la furia de quien se sabe atrapado. Al pasar junto al atrio de la iglesia mayor, escupió al suelo, con el rostro desencajado por la humillación. La nobleza porteña, que antes le temía, ahora evitaba mirarlo, y aquellos que se beneficiaron de sus favores bajaban la cabeza con cobardía. La caída de un hombre no solo revela su podredumbre, sino también la tibieza de los que lo rodeaban. En la estancia, la noticia llegó como un eco esperado. Lorenza estaba en el patio central, revisando planos para reconstruir el ala norte, cuando uno de sus hombres le entregó una carta sellada con el símbolo del cabildo. Al leer el contenido, no sonrió, tampoco celebró. Solo cerró los ojos un instante y murmuró una palabra que llevaba años guardada en el pecho: justicia. En los días siguientes, el movimiento en la propiedad se aceleró. Albañiles, herreros y peones acudían con entusiasmo, no solo por la paga justa, sino por la honra de trabajar para una mujer que había enfrentado todo, y aún así se mantenía en pie. La restitución oficial de su propiedad llegó firmada y sellada, con cada metro de tierra, cada pared, cada animal registrado ahora bajo su nombre, no como esposa ni como viuda, sino como dueña legítima. Una tarde templada, Josefa regresó a la estancia, acompañada por un cochero silencioso y un par de baúles gastados. La joven bajó del carruaje con una expresión mezcla de alivio y nostalgia. Al ver a Lorenza en la galería, corrió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. El abrazo fue largo, sin palabras, como solo pueden ser aquellos que han sobrevivido a una injusticia compartida. «Estás distinta, tía», murmuró Josefa observándola con asombro. «No soy distinta, querida. Solo dejé de pedir permiso para existir». En los días siguientes, Josefa descubrió una Lorenza nueva. Más serena, sí, pero también más resuelta, más luminosa en su silencio. Ya no hablaba de su pasado con amargura, ni del futuro con miedo. Era una mujer rescatada por sí misma. El domingo siguiente, la misa mayor fue anunciada como de reconciliación y acción de gracias. Se decía en susurros que asistiría la mayoría del cabildo y que incluso estaría presente el nuevo asesor jurídico del virrey. La iglesia, con sus columnas blancas y altares dorados, se llenó desde temprano. Damas envueltas en mantillas de encaje, caballeros con bastones labrados, criados perfumados, todos aguardaban el desfile de apariencias. Pero fue la entrada de Lorenza y Manuel lo que cambió el aire del recinto. Ella vestía de azul profundo, con un manto gris perla sobre los hombros y llevaba un peinado recogido con peinetas de marfil. Caminaba con la espalda erguida, la mirada firme, como si cada paso reclamara un lugar que siempre le había pertenecido. A su lado, Manuel vestía un sencillo pero impecable traje oscuro,
sin galones ni medallas. Entraron juntos, en silencio, avanzando por el pasillo central hasta ocupar un banco cerca del altar. Los murmullos cesaron. Nadie se atrevió a hablar, porque nadie pudo negar lo evidente. Aquella mujer había ganado una batalla que muchos daban por perdida. Y aquel hombre, sin necesidad de uniforme, irradiaba una dignidad que ninguna corona podía otorgar. Después de la misa, ya en el atrio, el nuevo secretario del Cabildo, un joven mestizo de verbo claro, se acercó a Manuel con una misiva oficial. Por presión popular y en reconocimiento a su integridad, el Cabildo ha decidido restituirle el rango de capitán, anunció con solemnidad. Manuel tomó la carta, la leyó sin prisa y luego levantó la vista. Agradezco el gesto, pero no deseo volver a servir a una corona que ha despreciado a los suyos. El joven lo miró sorprendido. Algunos presentes guardaron silencio incómodo, pero Lorenza no se inmutó. Solo desvió la mirada hacia él con una mezcla de respeto y ternura. No era una rebelión, era sencillamente una renuncia a la obediencia ciega. Esa tarde, al regresar a la estancia, el cielo se cubrió de nubes grises y un viento suave agitaba las ramas de los álamos. En la galería, Josefa les preparó a ambos una infusión caliente. Conversaron poco. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos ya no era distancia. Era cercanía plena. Al caer la noche, Lorenza salió sola al campo con una linterna en mano. Caminó hasta el cercado donde solía pararse de niña con su padre. A lo lejos, el horizonte era apenas una línea oscura entre los pastos y el cielo. Se detuvo. Respiró. Manuel la observaba desde la puerta. Quiso alcanzarla, pero no interrumpió. Sabía que ese momento le pertenecía a ella. A la mujer que había sido abandonada, calumniada, excluida, y que sin derramar una lágrima de derrota había erguido su mundo con las manos desnudas. Y así, bajo la penumbra de una tierra que empezaba a cambiar, Lorenza de Alvarado se convertía no solo en una mujer respetada, sino en un símbolo vivo de resistencia, de justicia y de amor sin imposiciones. La mañana amaneció serena en la llanura porteña. El cielo, aún teñido de rosado, se abría como una promesa sobre los campos verdes que comenzaban a renacer tras el incendio. El perfume a tierra húmeda y madera recién cortada flotaba en el aire. En la estancia de los Alvarado ya no se respiraba temor ni silencio. Todo era movimiento, preparación, expectativa. En el patio central, peones y mujeres con pañuelos blancos en la cabeza decoraban con guirnaldas de flores silvestres las columnas de la galería. Un grupo de niños, hijos de los trabajadores, ensayaba una canción que se cantaría en la ceremonia. Sobre una larga mesa de roble se alineaban panes caseros, quesos, empanadas y jarras de chicha. Todo había sido preparado por manos agradecidas, porque aquel día no se celebraba una fiesta de sociedad ni un acto político. Aquel día se celebraba la dignidad. Lorenza supervisaba en silencio desde el umbral de su despacho, vestida con una falda de lino crudo, blusa de algodón bordada en azul añil y una mantilla blanca sobre los hombros. Su figura, serena y firme, irradiaba una calma que conmovía. Era la misma mujer que había sido juzgada por amar, por resistir, por alzar la voz en un mundo que la prefería callada. Pero ahora era distinta. No porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había reclamado su lugar y nadie volvería a quitárselo. Alrededor del mediodía, los primeros invitados comenzaron a llegar. No eran miembros del cabildo ni damas de la alta sociedad. Eran familias humildes, jornaleros, costureras, antiguos trabajadores que regresaban con los suyos a pie, en mulas o carretas. Muchos habían sido expulsados en el pasado por orden de Julián y ahora eran recibidos con abrazos, tortillas calientes y palabras de bienvenida. Cada uno portaba un nombre inscrito en un acta, escrita por puño y letra de Lorenza.
Eran beneficiarios de las tierras redistribuidas. Sí, aquella mujer que tantos habían querido silenciar, ahora compartía su propiedad con quienes realmente la habían ayudado a construirla. El acto principal se llevó a cabo en el claro que bordeaba los sembradíos reconstruidos. Se alzó una pequeña tarima de madera rústica y, sobre ella, una cruz de hierro forjado como símbolo de la fe que nunca la había abandonado. Lorenza subió con paso firme, acompañada por Manuel, que la miraba con un orgullo que no necesitaba palabras. Ella alzó la voz, no para gritar, sino para ser escuchada. No heredé esta tierra con el nombre de mi esposo, sino con el de mi padre. Y no la defiendo por orgullo, sino porque aquí crecí, aquí enterré a mis muertos, aquí sangraron mis manos. Esta tierra me dio dolor, pero también me dio fuerza. Hoy quiero que también sea el sostén de otras familias. Hoy el apellido no importa, importa el trabajo, la honradez, la lealtad, importa el amor por esta tierra. El aplauso fue sincero, largo, emocionado. Luego, uno a uno, los beneficiarios fueron llamados por su nombre. Unos recibían una parcela, otros una casa que había sido reparada. No era caridad, era restitución, era justicia. Era un acto de esperanza en un tiempo nuevo que apenas se asomaba. Cuando todo hubo terminado y los comensales se dispersaron entre abrazos y promesas, Manuel se acercó a Lorenza, que aún permanecía de pie bajo el sol templado. Tenía las mejillas sonrojadas, no por el calor, sino por la emoción contenida. Él la miró con la ternura de quien no busca conquistar, sino merecer. «No te pido matrimonio por honra, ni para silenciar rumores», dijo, tomando su mano con suavidad. «Te lo pido porque te amo. Porque deseo despertar cada día sabiendo que estás viva, libre y a mi lado. Y si dices que no, seguiré a tu lado igual, como hasta ahora, sin exigencias. Pero si dices que sí, será por amor, y solo por amor». Lorenza no respondió de inmediato. Lo miró largo rato, sintiendo en su pecho un calor que nada tenía que ver con el sol. No era la primera vez que le ofrecían matrimonio. Pero sí era la primera vez que la elección no implicaba sacrificio, renuncia ni temor, solo certeza. «Sí», dijo al fin, con voz baja, casi un susurro, pero firme. «Sí, Manuel, porque contigo no necesito defenderme, ni esconderme». El beso no llegó enseguida. Solo se miraron, y en ese silencio había más promesa que en cualquier alianza de oro. Los días que siguieron fueron de reconstrucción total. Lorenza y Manuel no organizaron una boda ostentosa, solo una bendición íntima, ofrecida por el padre Anselmo, bajo un árbol antiguo que custodiaba la entrada de la estancia. Asistieron los trabajadores, Josefa, algunos vecinos fieles. No hubo galas ni convidados con títulos, pero sí hubo lágrimas sinceras, manos unidas, y una comunidad que había aprendido a mirar más allá de las apariencias. El cabildo, enterado de la unión, no hizo comentario alguno. El poder había cambiado de rostro, y aunque las estructuras seguían intactas, el corazón del pueblo latía por otros ideales. Un mes después, ya entrada la primavera, Lorenza salió a caminar sola entre los campos. Los nuevos surcos ya asomaban los primeros brotes y las casas reparadas desprendían humo de cocinas encendidas. Pasó junto a una noria, donde un grupo de niños jugaba, y uno de ellos le gritó: «Doña Lorenza, gracias por la tierra». Ella sonrió y levantó la mano en señal de respuesta. Luego siguió caminando, mientras el viento le alzaba la mantilla con suavidad. Ya no llevaba corsés ni adornos superfluos, solo era ella, entera, libre, triunfante. Cuando alcanzó la cima de una leve loma, se detuvo. Desde allí podía ver todo lo que había recuperado, lo que había sembrado y lo que había dejado atrás. Cerró los ojos un instante, recordó las humillaciones, las traiciones, los silencios, y luego, con la misma serenidad con que había enfrentado la vida,
los soltó, porque ya no era la mujer abandonada, ya no era la esposa sumisa ni la viuda acusada. Era la mujer que resistió sin perder la ternura, la mujer que habló cuando todos callaban, la mujer que no temió amar, ni alzar la voz, ni caminar sola. Era la dama que venció sin necesidad de destruir, la que transformó su caída en cimiento, la que convirtió la herida en siembra. Y mientras el sol descendía suavemente sobre los campos, Lorenza de Alvarado avanzaba con paso firme hacia el horizonte, donde un nuevo tiempo, menos cruel, más justo, comenzaba a dibujarse con la forma de su propio nombre. La mañana era fresca y clara en las afueras de Buenos Aires, donde el aire ya olía a leña encendida y hojas secas. Era el inicio del otoño, y la estancia de los Alvarado, esa tierra tantas veces disputada, incendiada, defendida y amada, se mantenía en pie como un símbolo vivo de resistencia y renacimiento. Habían pasado 11 años desde aquel día en que Lorenza, con su mantilla al viento y el rostro sereno, miró hacia el horizonte con la promesa de un nuevo tiempo. Y ese tiempo, aunque no fue fácil, cumplió su promesa. Lorenza caminaba por el mismo sendero que la había visto llorar y luego renacer, ahora con el cabello recogido en un moño más bajo, ya salpicado de canas, y un vestido de algodón grueso, bordado por manos fieles. A su lado corría un niño de cabellos oscuros, ojos grandes y pasos inquietos. Matías, su hijo menor, de apenas 8 años, fruto de ese amor que un día se pensó imposible. Porque sí, Lorenza y Manuel fueron bendecidos con 2 hijos, Clara, la mayor, que ya bordeaba los 10 años, y Matías, el pequeño soñador que decía querer ser poeta. Ambos habían nacido en una casa libre de secretos, donde el apellido nunca pesó más que el carácter, y el amor no se exigía, se cultivaba. Manuel, ahora con el rostro curtido por los años y la barba salpicada de plata, aún conservaba la mirada firme y la sonrisa serena. Nunca volvió a vestir uniforme ni a pronunciar palabra alguna en nombre de la corona, pero fue consultado por las nuevas autoridades criollas cuando la independencia se consolidó. Siempre se mantuvo del lado de la justicia, aunque desde la sombra. Prefería sembrar que gobernar, construir que dar órdenes. Su mayor legado no fue militar, sino humano. La estancia creció, no solo en campos cultivados, sino en su función social. Lorenza fundó una pequeña escuela en uno de los antiguos graneros, donde mujeres y niños aprendían a leer, escribir y pensar. Josefa, esa joven valiente que la defendió cuando nadie más lo hacía, regresó a vivir con ellos tras la muerte de la tía que la había acogido. Se convirtió en maestra y años más tarde en autora de folletines que se leían en las casas decentes y también en las pulperías. No se casó, pero fue profundamente feliz. La sociedad porteña también cambió. Lento, con resistencia, pero cambió. Las grandes casas ya no dictaban solas el destino de las pequeñas. Las mujeres, inspiradas por figuras como Lorenza, comenzaron a reclamar voz en sus propias vidas. No era aún una igualdad plena, pero la semilla había germinado, y Julián pagó el precio de sus decisiones. Tras ser liberado por razones de salud, vivió aislado, sin respeto, sin herencia, sin aliados. Murió en silencio, aferrado a un apellido que ya no pesaba como antes. Dejó tras de sí solo papeles vacíos y recuerdos que nadie quiso guardar. Una tarde, al cumplirse un aniversario más de la reapertura de la estancia, la comunidad se reunió para plantar un ceibo en honor a las mujeres que cambiaron la historia sin alzar una espada. Lorenza habló poco. Solo dijo que el verdadero poder no se hereda, se construye. Y todos, en pie, aplaudieron. Algunos lloraron. Ya entrada la noche, cuando el canto de los grillos reemplazaba los murmullos, Lorenza salió al porche, envuelta en un chal de lana tejido por su hija. Manuel la esperaba en una mecedora con una taza de mate humeante. No hablaron.
Solo se miraron como lo hacían desde aquel primer gesto en silencio. No necesitaban decir nada, porque 11 años después, el amor seguía vivo, fuerte no por el fuego de la pasión, sino por la lealtad de la convivencia, por las batallas compartidas, por los silencios respetados. Y mientras los niños dormían y el campo reposaba bajo la luz de la luna, Lorenza cerró los ojos por un instante. En su memoria pasaron rostros, escenas, heridas y victorias, y supo, con una paz que no se explicaba, que todo lo que había vivido, incluso lo más amargo, la había conducido hasta allí. Ya no era solo la mujer que resistió y venció, era la mujer que amó y fue amada sin condiciones. Y en ese rincón del mundo, donde un día la habían querido callar, ahora su nombre era susurrado con gratitud, con respeto, con orgullo. Así cerraba la historia de doña Lorenza de Alvarado. No con un grito ni con un aplauso, sino con una mirada firme, una caricia en la mano de su amado, y la certeza de que su legado no viviría en mármoles ni estandartes, sino en cada semilla plantada, en cada niña educada, en cada mujer que, al recordarla, se atreviera a alzar la cabeza y decir, «Yo también puedo». A veces, el mayor acto de valentía no es alzar la voz, sino mantenerse firme cuando todos esperan que uno caiga. La historia de doña Lorenza de Alvarado nos recuerda que la dignidad no se hereda, se conquista, que una mujer sola, humillada por la traición, puede reconstruirse desde las ruinas y levantar no solo su nombre, sino también el futuro de quienes la rodean. Y el amor, ese que no busca escándalos ni apariencias, también llega, a veces tarde, a veces herido, pero siempre con la fuerza suficiente para sanar lo que parecía perdido. Si esta historia te tocó el corazón, escríbenos la palabra resistencia en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta el final y que, como Lorenza, tú también valoras la fuerza silenciosa de quienes no se rinden. Te invito a quedarte y descubrir más relatos como este en las tarjetas que aparecen ahora en pantalla. Cada uno de ellos guarda emociones profundas, romances inolvidables y mujeres como tú, capaces de amar, luchar y transformar su destino. Gracias por acompañarnos y que el próximo suspiro de amor te encuentre listo para sentirlo.